2 años hice, después por motivos personales fui a terminar la carrera a mi pueblo. Y cuando terminé de cursar, empecé a laburar en el campo con mi viejo y claro, el problema que tenía apenas salí de la facu es que estaba con mi papá y me decía, che, ¿y esta maleza con qué la mato? O la dosis de este producto, o la carencia. Entonces yo le decía, mirá viejo, la verdad que no me acuerdo. Déjame que yo anote la pregunta y cuando voy a casa te contesto, le digo, te mando un mail. Entonces hicimos una base de datos en un Excel de todas las malezas que había en la zona y los herbicidas que teníamos nosotros en la cooperativa. Entonces empezamos a leer la ficha técnica de todos y como tienen cierto protocolo de información, pudimos desarmar todos los marbetes y ubicar toda la información de residualidad en los casilleros de residualidad, la de postemergencia en postemergencia, lo de coadyuvantes a donde correspondía, lo de compatibilidad. Entonces, ahora vos cuando querés leer residualidad no tenés que buscar en todo el marbete que dice de residualidad. O por ejemplo querés ver las carencias, que es algo que es muy importante. No tenés que mirar toda la ficha técnica y encontrar a dónde está hablando de carencia, porque nosotros ya leímos todo y lo dividimos. Sería como si fuese Spotify, que vos podés escuchar música de todos lados, pero Spotify está todo organizadito. Bueno, nosotros hicimos lo mismo con herbicidas. Entonces la primera pantalla que vos ves son los principios activos individuales. Por ejemplo, querés leer algo de Propoxidil, entras ahí y mirás. Si no, podés achicar esa lista y le pones los cultivos y las malezas. Y las características químicas, que esto no hay ninguna empresa que lo tenga, ni siquiera los que formulan los mismos herbicidas. Si vos querés que te filtre por los residuales, los postemergentes, preemergentes, los de contacto, sistémico, clormesilema, seleccionás y te achica la lista anterior. Yo busqué en muchos lugares y no encontré a nadie que haya hecho este trabajo, pero bueno, por ahí hay alguien y no lo vi. Entonces, bueno, este ejemplo es si vos querés estudiar un marbete de forma individual. Tenés toda la información en un parrafito así, porque no sé si ustedes alguna vez vieron una ficha técnica de un herbicida, es bastante larga. Son 4 o 5 hojas en un PDF. Nosotros lo resumimos todo como un problema de física, que vos decías, a ver, la velocidad inicial, la velocidad final. Sacamos todos los datos y eliminamos las partes de narración, así no pierden tiempo. Esta es toda la información que nosotros tenemos separada de los herbicidas. O sea, si vos en algún momento querés ver los límites de uso, seleccionás así y ves los límites de todos, o todos los que van por floema, o los sistémicos, o los de xilema. O sea que no solo queda en filtrar por cultivo y por maleza. Nosotros también podemos filtrar por las necesidades de lluvia o de humedad, o las necesidades de agua, o las de coadyuvante o de compatibilidad. Y como es una base de datos que está integrada en el teléfono, no necesita internet. O sea, vos estás en el medio del campo y podés acceder a estos datos. Y es gratis. Está para Android nada más, por ahora. Entonces, otra de las cosas que tienen que saber es que estos botoncitos los tenés que mantener el dedo apretado y despliegar la información que está acá arriba. Entonces, vos acá, este es un ejemplo de, por ejemplo, yo tengo varios 2,4-D en el galpón y tengo que elegir alguno en particular según las condiciones ambientales del día. Selecciono los productos que tengo, por ejemplo el éster, la salamina y el ácido, y yo puedo estudiar las carencias de los tres sin tener que andar cambiando de PDF, o de ficha técnica, o de marbete, o de ajuste de la facu. Por ahí es muy
complicado de entender, pero por ahí si usan la aplicación se van a dar cuenta. O las necesidades de agua de este y este, y por ahí un día elijo uno el que menos agua necesita, por ejemplo. Esta es la función de comparar los agroquímicos, porque también puede pasar que no sé, hay muchos glifosatos o muchos cletodil o muchas atracinas en el mercado y yo quiero saber de forma objetiva cuál es el que mejor cumple los requisitos para mí, ese día en particular. Entonces los elijo y aparecen en este tipo de visión y los puedo comparar. Bueno, un ejemplo, acá está capín, pongo capín, equinocloa, maíz y residual, y aparecen todos los productos que cumplen los requisitos que yo necesito. Para ver más información tenés que entrar al producto y vas acá, por ejemplo, a equinocloa y te dicen, acá van a encontrar todo lo que dice el marbete. Si ustedes, algún productor vecino o algún compañero de la facu les dijo que este producto tiene una característica que no está en el marbete, no la van a encontrar, porque nosotros no pusimos información subjetiva, es todo objetivo. Entonces van hasta la maleza que ustedes tienen problema y acá leen el estado fenológico, que es óptimo aplicar, porque por ahí ustedes echan un herbicida en un estado fenológico que no mata a la maleza. Entonces acá va a estar la dosis y toda la info que esté en el marbete. Acá en este ejemplo está yuyo colorado. Un problema que hay con yuyo colorado es que tiene muchas subespecies, creo que se llaman, o especies, que son todas del género Amaranthus, pero está Hybridus, Phytensis, Retroflexus y muchos más. Y por ahí vos estás echando un herbicida que mata al género Amaranthus, supuestamente, pero no justo a la especie que vos tenés en el campo. O sea, esta aplicación no hace reconocimiento de malezas, ¿está? Ustedes tienen que saber cuál es la maleza que tienen. Entonces, bueno, acá pusieron Amaranthus hybridus, que sea residual, salió Sumisocin, Sumisoya top, el Sumitagro. Por ejemplo, acá está relacionado residual y ahí te despliega todo lo que dice la info de residualidad. Bueno, otra cosa que puede pasar es que ustedes le pongan 20 malezas y no hay un herbicida que mate 20 malezas. Entonces ustedes seleccionen los filtros que necesiten y después desactívenlos y actívenlos y vayan fijándose cuál es la mezcla que tienen que hacer. Y para hacer una mezcla, después vengan acá a compatibilidad y miren si los herbicidas que ustedes están mezclando son compatibles. Porque está pasando mucho que se hacen mezclas y las reacciones químicas que ocurren adentro del tanque de la pulverizadora son antagónicas a esos productos y no funcionan. Así que es muy importante ver el tema de la compatibilidad. También es muy importante ver el tema de las carencias y restricciones para el cultivo que sigue. Bueno, acá está el ejemplo de desactivar los filtros. Bueno, en esta base de datos nosotros pusimos un ejemplo de cada droga, un ejemplo de cada principio activo. Son 95, creo. O sea, tenés un glifosato, un flumioxacin, un paraquat, un 2,4-D. Es la cantidad mínima que uno necesita para estudiar o para tomar alguna decisión. En septiembre vamos a sacar otra versión que va a tener todos los herbicidas del mercado, o sea, todos los glifosatos, todos los 2,4-D, todas las atracinas, todos los flumioxacin, y ahí van a ser 900 herbicidas. Y también lo que estamos digitalizando son los ensayos o experimentos a campo que hace INTA, CREA y la REN. O sea que cuando ustedes pongan yuyo colorado y soja, además del producto químico que va a tirar el sistema, va a tirar ensayos y experimentos de estas instituciones. Entonces ustedes van a poder ver que dice, por ejemplo, INTA para esa situación, o la REN o CREA. Si no lo agregamos porque es pago y tenés que ser socio, ¿sí? No podés difundir esa info. Nosotros básicamente lo que hicimos fue buscar en Google toda la información de herbicidas, la leímos y separamos. En una tabla grande, tiene 1 millón de celdas,
Pusimos, bueno, este está hablando de residualidad, este mata tal. Y bueno, no necesita internet, eso es bueno, es gratis, y la versión que tiene todos los productos va a tener un costo de $4 mensuales por usuario, y para no dejar a esta versión gratuita, o sea, que no tenga menos uso, lo que vamos a hacer es ir rotando los productos de la Premium a la gratis. O sea que mensualmente van a ir cambiando estos 100 productos y a fin de cuentas vas a ir viendo, según lo que quieran los usuarios al azar, todos los productos. Nosotros lo hicimos nada más para herbicida porque era mi problemática. Pero ya hubo varias personas que nos están consultando por qué no hacemos insecticida, por qué no lo hacemos con fungicida. Así que estamos abriendo una búsqueda de inversión y de gente que quiera trabajar con esa inversión para poder hacerlo con fungicida y con insecticida. Bueno, también tienen los puntos de venta de los agroquímicos. Pero bueno, esos son todos temas de marketing que no importan a los temas universitarios. Así que yo por mí no tengo más nada para decirles. Pruébenla, qué sé yo, si no, es más fácil que tener todos los marbetes en el capó de la camioneta y que el viento se los vuelve, porque me pasaba a mí, que era medio complicado tomar una decisión en el medio del campo con los apuntes, los libros y demás. Y acuérdense que es todo objetivo, no van a encontrar ninguna opinión, nada por el estilo, y que tienen que tener su criterio para terminar de elegir el herbicida. Préstenle mucha atención a la compatibilidad, a las restricciones, a las carencias, porque hay muchos problemas que afectan los cultivos posteriores por una herbicida que ponemos ahora, hay problemas de raíces, de germinación y demás. Así que eso, muchas gracias por la atención, chicos. Bueno, ahora vamos a arrancar con el último encuentro del seminario. Hoy tenemos la presencia de Patricia Díez de Urturún. Ella es docente de terapéutica vegetal y de botánica también, de la Facultad de Balcarce. A su vez es becaria de INTA, ¿no? Es docente de la Facultad de la Facultad de Balcarce, y bueno, a su vez tiene una especialidad todo lo que es el malezas. Ella va a hablar un poco más sobre la identificación de cada una de las plantas y a su vez el acondicionamiento de la muestra para saber cuál es la resistencia, a qué herbicida tiene resistencia de las diferentes variedades. Hola. Bueno, no estoy acostumbrada a hablar con micrófono, así que van a ver que hablo al lado. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Les agradezco a los chicos del Centro de Estudiantes por haberme invitado hoy. Como bien les decía Franco, yo soy docente de la Cátedra de Botánica Agrícola, pero anteriormente, por eso él se confundió, yo le comenté que había sido docente de terapéutica, y ahí es donde empecé a trabajar con mi especialidad, que hice mi maestría, fue en resistencia a herbicidas. Después, cuando me incorporé a botánica, trabajé más en la parte de identificación y caracterización, y bueno, hoy por hoy estoy haciendo las dos cosas, trabajando un poco más en la biología, pero siempre tengo alguna línea de resistencia. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Yo voy a ir pasando las diapos. El que quiera levantar la mano, interrumpir, preguntar algo, ningún problema, ¿sí? Como si estuvieran en una clase normal. Bien, esto, yo creo que este es el tercer o cuarto encuentro, ustedes seguramente ya lo fueron viendo, pero para ponernos en tema de nuevo, recordar qué es la resistencia, cómo se origina, cómo se desencadena. Entonces, básicamente, ¿cuál es el origen? Hablamos de que las poblaciones de malezas tienen una base genética muy amplia. ¿Por qué les parece que es esto? ¿Qué pasa con las malezas? ¿O qué no pasa con las malezas? ¿Qué pasa con los cultivos, por ejemplo? ¿Qué pasa con los cultivos? Han sido seleccionados. Entonces, la base genética es muy estrecha, ¿sí? Se va pasando como por un embudo, tenemos poca variabilidad genética.
En las malezas no. Entonces, todas esas mutaciones que se van dando al azar y que en realidad se dan al azar, no es que la provocan los herbicidas, ¿sí? Eso va a hacer que tenga mucha variabilidad. ¿Qué va a pasar entre toda esa variabilidad? Bueno, seguramente va a haber algunas poblaciones que tienen la capacidad de sobrevivir a algún herbicida que usamos para el control. En la medida que nosotros usamos ese herbicida, ¿sí? Uso del mismo pesticida o con similar modo de acción, lo que vamos haciendo es controlar todas aquellas especies sensibles, ¿sí? Todas estas las voy a matar, me van a ir quedando las resistentes, que van a ser las que van a dar descendencia, y a lo largo de 3, 4, 5 generaciones, dependiendo del modo de acción, se va a generar justamente la población con resistencia a herbicidas. Vamos a ver, antes de... ¿Cómo me parece que están dando? No tenés de perdón. Vamos a ver estas dos definiciones, ¿sí? Para que sepamos de qué hablamos cuando yo por ahí más adelante en algún momento me refiero a resistencia o a tolerancia, ¿sí? Resistencia, entonces, capacidad hereditaria de algunos biotipos o individuos dentro de una población que les permite sobrevivir y reproducirse después del tratamiento con un herbicida. ¿Qué es lo importante acá? Es que estamos hablando de biotipos o individuos dentro de una población. O sea, yo venía controlando bien las poblaciones y a partir de determinado momento empieza a fallar el herbicida. Y es importante diferenciarlo de lo que es la tolerancia, ¿sí? En la tolerancia hablamos de que es una característica a nivel de especies, ¿sí? Por ejemplo, el maíz es tolerante a la tracina, nunca pude controlar el maíz con ese herbicida, ¿sí? O el trébol al glifosato. La tolerancia puede darse a nivel de especie o por estadio de crecimiento. Por ejemplo, la rama negra es una especie que en estadios de crecimiento muy avanzados se torna tolerante a los herbicidas de uso común, ¿sí? Bien, entonces, diferencia, resistencia a nivel de biotipo, ¿sí? No de especie, como en el caso de la tolerancia. Bien, seguimos avanzando. ¿Cómo se empieza a ver a campo? Con estos primeros manchones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, sobre todo para aquellas malezas que tengan semillas de gran tamaño o semillas pesadas que no se van a dispersar bien a campo, donde estuvo la planta madre alrededor, este es un lote no recuerdo si de trigo o cebada, donde estos manchones son del óleo, ¿sí? El óleo en realidad tiene semilla muy pesada. Entonces, donde estuvo la planta madre, a través de los años se va a ir generando estos primeros manchones. Se habla de que es detectable a nivel de campo cuando alrededor del 30% de la población ya tiene resistencia al herbicida. ¿Qué es lo que vemos en una foto típica? Si yo pusiera una lupa y acercara justamente esas malezas, bueno, vemos plantas vivas al lado de plantas muertas, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué quiere decir esto respecto de la aplicación? ¿Hubo falla o no en la aplicación? No, me está queriendo decir justamente que la aplicación anduvo bien, porque si fuera una falla me hubiera quedado por ahí un peludo, ¿sí? O una línea recta, pero en este caso vemos que a esta planta seguramente la tocó porque está al lado de una que está muerta y pudo sobrevivir, ¿sí? Entonces esto sería la foto típica de resistencia. Bien. ¿Cómo comprobamos la resistencia? ¿Sí? Hay diferentes tipos de ensayos o biotest que se pueden hacer para justamente saber si esa población que falló es resistente o fue alguna falla de campo o eran plantas que estaban más desarrolladas o con algún nivel de tolerancia a campo. Los bioensayos pueden hacerse a través de biotest de semilla, ¿sí? Esto tiene varias ventajas, es rápido, en una semana podemos tener los resultados y es bastante económico en cuanto a su realización, ¿sí? También podemos hacer ensayos en maceta con planta entera o planta viva. Esto quizás es lo más recomendable porque podemos trabajarlo en condiciones controladas y estamos aplicando en el mismo estadio que estaríamos aplicando a campo, ¿sí? En cambio, en este primer caso no. Y también se pueden hacer a nivel de campo, ¿sí? En este caso siempre vamos a tener mucho más ruido, es muy difícil controlar todas las condiciones. Entonces, si bien es lo más representativo y es lo que al productor por ahí le va a seguir pasando, es muy difícil controlar todas aquellas variables que me van a estar influyendo en el resultado. Bien, ¿qué vamos a necesitar? Y ahora vamos a ver después, una de las cosas de las que yo tenía que hablar hoy era el envío de muestras, ¿sí? O por ahí a ustedes, quizás el día de mañana, si les toca asesorar un campo, no van a hacer todos esos ensayos, por ahí lo van a acercar a una facultad, a la REM o a algún organismo que se encargue de esto, pero sí por ahí les va a tocar colectar semillas, ¿sí? Entonces, bien, siempre ¿qué es lo que tenemos que tener?
una población sensible y una población sospechada de resistencia, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, cómo se determina justamente la resistencia y por qué tenemos que tener los dos tipos de semillas. Y en general lo que hacemos en este tipo de ensayos es probar varias dosis, ¿sí? Se prueba desde la dosis X, que sería la dosis de marbete o la dosis recomendada para el control de esa maleza en un determinado estadio, por supuesto, y dosis subletales, o sea, dosis por debajo de la dosis de marbete y dosis por encima de la dosis de marbete, ¿sí? 2X, 4X, 8X, no sé si hablaron algo de los mecanismos de resistencia en las charlas anteriores, ¿sí? En el caso de que tengamos mecanismo sitio activo, vamos a tener que probar dosis muy altas, ¿sí? Porque justamente van a ser los que me van a desencadenar índices de resistencia muy altos también. ¿Me siguen o voy muy rápido? Bien. Bueno, esto se los dejo, no lo vamos a detallar mucho, pero justamente cómo se comprueba la resistencia es por medio de modelos de regresión, ¿sí? Usando esta ecuación, que es una ecuación logarítmica, donde básicamente la fórmula que se calcula es esta, ¿sí? Esto se hace matemáticamente, no importa cada uno de los términos. Sí, lo importante y lo que nos va a servir para determinar la resistencia es la GR50. ¿Qué es la GR50? Es la dosis de herbicida requerida para reducir o para controlar el 50% de la población. ¿Sí? Y esto lo vemos acá. Esta sería en el eje de... En este eje tendríamos el peso seco o el porcentaje de control o cualquier variable que analicemos, ¿sí? O supervivencia podría ser en una población, y en este otro eje tendríamos la dosis del herbicida creciente. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Justamente tenemos que comparar, ¿sí? Cómo es la reacción de las dos poblaciones. Por eso es importante, como yo les decía, tener no solo la sospechada, sino una sensible, ¿sí? En este caso, fíjense que tenemos acá la población resistente, cómo va cayendo en este caso el peso seco a medida que aumenta la dosis del herbicida, y en la línea verde tenemos lo mismo para la población sensible. ¿Qué es lo que se calcula para saber si esta población es resistente o no? Bueno, como les decía, es la GR50. ¿Qué es esa GR50? Es el punto de inflexión, ¿sí? Donde cambia justamente esta curva. Fíjense, para la población resistente, esa GR50, la que me controla el 50% de la población, es de 10, podría ser 10 gramos, 10 litros sería mucho, pero bueno. Y en el caso de la sensible, creo que estamos procesando. En el caso de la sensible tendríamos un nivel de 1, ¿sí? ¿Cómo calculamos entonces este índice de resistencia? Es la GR50 de la población resistente dividido la GR50 de la población sensible. En este caso, el índice de resistencia sería de 10, ¿sí? Entonces, bien, ¿cuál es la importancia o qué es lo que tenemos que tener en cuenta para el muestreo de semillas? Primero y principal, semillas maduras, ¿sí? Esto por ahí parece bastante sonso remarcarlo, pero a veces a campo es difícil saber si la semilla está en madurez fisiológica o no, ¿sí? En general, para las gramíneas lo que se aconseja es cuando ya hayan empezado a caer las semillas o haya empezado la dehiscencia, ¿sí? Y obviamente, como decíamos anteriormente, siempre tenemos que tener plantas sospechosas y poblaciones sensibles. En general se recomienda que si son poblaciones cercanas es lo más recomendable, ¿sí? Porque van a ser poblaciones de base genética similar. Pero si no hay poblaciones cercanas, pueden tomarlas de otros lugares. ¿Dónde pueden encontrar poblaciones sensibles? Generalmente en los montes, por ahí de los cascos de las estancias, en los alambrados, en bordes de arroyo, digamos, en lugares donde no hayan estado expuestas a residuos. Bueno, las semillas conservarlas con bajo contenido de humedad, en general siempre en bolsas de papel, ¿sí? Bolsas de papel madera o estas que se usan tipo facturas, ¿sí? Porque si las ponemos en bolsas plásticas, obviamente esas semillas no van a conservar su viabilidad. Y en cuanto a la cosecha, al menos cosechar en un radio de 100 metros, ¿sí? Se habla de que en general se recomienda cosechar unas 1000 plantas, ¿sí? En el caso de que se pueda muestrear estos 100 metros, si son manchones, obviamente ir direccionados a esos manchones que van quedando con plantas sobrevivientes. Bueno, obviamente rotular la bolsa, a veces nos parece así, después me acuerdo tal color era tal cosa y no, después se nos mezcla todo. Entonces ponerle el lote, la especie, si tienen algún tipo de historia justamente de ese lote, y georreferenciarlo, que hoy en día es muy fácil porque en cualquier teléfono
celular lo podemos hacer. Bueno, esto es lo que les decía, se deberían muestrear aproximadamente unas 1000 plantas. No solo podemos muestrear semillas, sino que en el caso de malezas perennes también podemos muestrear órganos de propagación vegetativa, ¿sí? Como podrían ser, por ejemplo, rizomas o estolones, ¿sí? Estos ensayos que les mencioné anteriormente también se pueden hacer con este tipo de propagandas. En este caso, ¿con qué tenemos que tener cuidado? Bueno, justamente respetar las distancias. ¿Para qué? Para evitar que estemos sacando un manchón muy cercano y que todas esas plantas sean clones, en realidad sea el mismo biotipo, ¿sí? Bueno, todos los datos de historia del lote obviamente serán de utilidad. Bueno, esto seguramente ya lo han visto, es cómo ha ido creciendo el número de casos de resistencia a nivel mundial. Lo importante a resaltar en este caso es las 254 especies, 148 dicotiledóneas, 106 monocotiledóneas, y ahora de a poquito nos vamos a ir metiendo justamente en la identificación y avanzando. Te agradezco, pero no me gusta no, soy una pésima agrónoma. Vamos a ir avanzando entonces en la caracterización justamente de esas malezas. Bueno, esto también es un dato a resaltar. Hay 92 cultivos con resistencia, ¿sí? O sea que creo que estoy hablando, no sé si estoy acordando. Capaz que me puedo para ahí. Estamos cerca del parlamento. Sí. Les decía, es importante resaltar que hay 92 cultivos, o sea, no solo es la soja y el glifosato, sino que a nivel mundial se ha generado resistencia en muchos cultivos, inclusive perennes, ¿sí? En el continente europeo, uno de los... Estoy yo toqueteando acá. Está bien. En el continente europeo es uno de los primeros lugares justamente donde aparece la resistencia, es en las vides, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre líneas de cultivo, de vid, generalmente se aplicaba todos los años un herbicida para hacer control y bueno, ahí justamente donde empiezan a tener los primeros problemas de resistencia. Bueno, entrando un poco en lo que sería la clasificación para meternos en el tema de identificación botánica, vamos a ver diferentes tipos de clasificación de malezas, ¿sí? Desde las más sencillas, que serían las clasificaciones artificiales, donde se emplean uno o muy pocos criterios justamente para clasificar estas malezas, donde podemos llegar a tener, por ejemplo, por el tipo de uso, malezas alimenticias, especies alimenticias, especies ornamentales, especies de malezas, ¿sí? O por algún otro criterio, como el tipo de hojas, donde podríamos tener hoja ancha, hoja angosta. Y también hay clasificaciones naturales, ¿sí? Que justamente clasifican en función de muchas características como son estas que tenemos aquí atrás, ¿sí? Morfológicas, anatómicas, genéticas, ecológicas, bueno, varias de ellas. Y así es que se clasifican o se forman grupos naturales donde vamos a tener, por ejemplo, las familias botánicas, ¿sí? Todos los que están acá ya han cursado sistemática, sí. Sí, bien. Bueno, entonces va a venir un rato. Bueno, una de las clasificaciones sin duda más usada para lo que son las malezas es clasificación por el tipo de hoja, ¿sí? Donde tenemos hoja ancha y hoja angosta. Dentro de lo que sería hoja ancha tenemos un montón de familias botánicas involucradas, ¿sí? Pero dentro de lo que sería hoja angosta, ¿sí? O monocotiledóneas, en el primer caso serían dicotiledóneas, ¿sí? Dentro de las monocotiledóneas tenemos básicamente 3 familias botánicas, ¿sí? Que son las menos felices para identificar porque todas se parecen, sobre todo las gramíneas, a mí particularmente no me gustan, y a nivel vegetativo son muy difíciles de diferenciar entre sí. Tenemos entonces poáceas o gramíneas, amarilidáceas, ¿sí? Que en general hay algunas especies de malezas, como por ejemplo las lágrimas de la Virgen, ¿sí? Y ciperáceas, donde tenemos básicamente los cíperus. En estos dos casos no han tenido resistencia a nivel nacional, por eso hoy no vamos a hablar de ellas, pero sí vamos a hablar de las poáceas y de algunas dicotiledóneas de hoja. Bien, otra de las clasificaciones también que van a utilizar mucho es por la época de desarrollo, ¿sí? Así vamos a tener las malezas otoño, invierno, primaverales, que van a ser aquellas que se van a empezar a desarrollar en lo que sería el otoño o van a emerger en el otoño. Van a pasar por su etapa vegetativa durante el invierno para fructificar y morir en lo que sería la primavera. Y tenemos las primaveras otoñales que van a empezar a desarrollarse en la primavera, y van a emerger en la primavera, pasando por su etapa vegetativa entre primavera y verano para morir o terminar el ciclo en el otoño.
Bueno, ahí tenemos un ejemplo viola de lo que serían las malezas invernales y portulaca oleracea o lobulada de lo que serían las primaverales o especies de invierno y especies de verano. También vamos a ver que en la medida que vayamos avanzando en las especies, en diferentes puntos del país no vamos a tener siempre las mismas especies, o por ahí sí las vamos a tener, pero no con la misma abundancia, ¿sí? Yo vengo del sudeste de la provincia de Buenos Aires y ahí hay muchas especies de gramíneas que, por ejemplo, no están presentes y sí están presentes en Córdoba o en lugares de mayor temperatura, ¿sí? Sobre todo lo que serían las especies C4, que son varias de las cuales gramíneas que tienen resistencia a nivel nacional, ¿sí? Y si vamos viendo en diferentes puntos, si nos corremos hacia el oeste, ¿sí? Zonas más secas, vamos a tener ciertas malezas. Si vamos más hacia el lado del mar, zona más húmeda, vamos a tener otras. Y bueno, hacia el norte también va a ir cambiando justamente la abundancia de las especies. Esto que tenemos acá, este recuadro, habla del número de malezas resistentes. Esto es a nivel mundial, ¿sí? Cuáles son las familias botánicas que justamente tienen mayor desarrollo de especies con resistencia herbicida. La que ha tenido mayor cantidad de casos es la familia de las poáceas o las gramíneas. Vamos a ver que esto se ha repetido en Argentina, ¿sí? También es justamente la familia que tiene más representantes con resistencia. En segundo lugar, las asperáceas o compuestas, ¿sí? Que también tenemos resistencia en Argentina. Las brasicáceas o crucíferas, en tercer lugar. En este caso también tenemos resistencia acá. Ciperáceas, como les dije antes, no tenemos, pero sí amarantáceas, ¿sí? Que en este caso serían, ¿qué especie? ¿Se acuerdan de amarantáceas? ¿Tiene resistencia? Era fácil. Bueno, y después tenemos algunas otras que, si bien no las menciono hoy, son familias que tienen algún representante de importancia. Aquí en la zona, por ejemplo, Scrofulariaceae, recordarán a Verónica arbensis o Verónica persica, así que es una maleza de invierno que está presente en casi todos los lotes. Poligonáceas también, ¿sí? La sanguinaria, las enredaderas, ¿sí? Son malezas muy importantes de lo que serían cultivos de invierno, sobre todo más hacia la zona sur, ¿no? Porque son justamente donde los cultivos de invierno tienen mayor desarrollo. Alismataceae es una monocotiledonia que no tenemos muchos, que no podía ser así, tenemos varias de las pinuas, ¿sí? Y Cariofilaceae tenemos a Capicina, ¿sí? O Estelarianeus. Bueno, estas justamente son las 4 familias que tenemos con representantes en la Argentina. Si bien son 4 familias, ustedes ya habrán visto este gráfico, o sea, son un montón de malezas, ¿sí? No porque sean 4, son poquitas. Las poáceas, como les decía, son las que tienen mayor cantidad de representantes, con 10 especies. Esto no quiere decir que sean 10 casos, sino que son 10 especies que a veces tienen diferentes perfiles, ¿sí? De resistencia. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, por ejemplo, los Lolium, ¿sí? Lolium perenne, que es el raygrass perenne, Lolium multiflorum, que tenemos por acá, ¿sí? En general, ¿qué va pasando? Las malezas en un primer momento tienen resistencia a un solo activo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el Lolium o el raygrass apareció con resistencia al glifosato. ¿Qué harían ustedes productores si tienen resistencia al glifosato? ¿Cómo controlarían esta maleza? Cambiamos de herbicidas, ¿sí? ¿Qué pasó? Empezaron a usar graminicidas, que era lo más lógico para controlar justamente el raygrass. Si yo empiezo a usar graminicidas y no roto el graminicida, ¿qué va a pasar acto seguido? Voy a tener la población original que va a tener la resistencia al glifosato y al graminicida, ¿sí? Y si a esa población, bueno, digo, ahora que tiene graminicida le agrego alguna LS o algún preemergente, ¿sí? Que por ahí ahora se usa mucho más en lo que sería control de gramíneas y que anteriormente por ahí no tanto. Bueno, en algún momento voy a tener las resistencias múltiples, ¿sí? Porque cuál es justamente el principio del manejo de la resistencia, rotar, cambiar, diversificar, justamente hablando de lo químico, ¿no? También hay muchas otras estrategias de manejo, de control que podrían pasar fuera de lo que sería el uso de herbicidas. Bien, tenemos también brasicáceas, ¿sí? Que también son malezas muy típicas de la zona sur, no quiere decir que no haya en esta zona más al norte, pero en general son malezas de mucha importancia en las zonas más frescas porque están más aclimatadas, ¿sí? Ahí tenemos nabos, nabones y algunas mostacillas que ahora vamos a ver más adelante cómo diferenciar, ¿sí? En el caso de amarantáceas tenemos 2 especies muy importantes, ¿sí?
Amaranthus hybridus opitensis que mencionaba Eloy recién, las dos son la misma especie. ¿Sí? ¿Qué pasa? A veces con los nombres botánicos, bueno, se vuelven a reclasificar y van cambiando, pero en general la gente se acuerda de los nombres más viejos o que usamos más. Entonces por ahí se usan indistintamente los dos, son sinónimos, sino que no. Y tenemos a una especie que es el Amaranthus palmeri, que después vamos a ver por ahí apartado cómo diferenciarla. Es una especie bastante importante por su tasa de crecimiento y desarrollo, es una especie C4, ¿sí? Que esta característica y que sea una especie de verano la hace que pueda crecer de 6 a 8 centímetros por día, ¿sí? Imagínense que para el control a campo es muy problemático eso, ¿sí? Desde que yo la detecto, llama al mosquito, elijo qué producto voy a aplicar, una semana mínimo pasó. Multiplican 6 o 7 por 7, tenemos una planta de 50 centímetros cuando la quiero controlar, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del control, es una maleza muy difícil y que ni siquiera era una especie originaria del país, ¿sí? Es una especie que entró de Estados Unidos y que ya ingresó con resistencia a varios herbicidas. Bien, y tenemos por último Asteráceas, el caso de la conisa o rama negra, ¿sí? Que es una especie también muy problemática, no tanto por la resistencia, sino por la tolerancia, pero también tenemos en Conisa bonariensis y sumatrensis casos de resistencia. ¿Por qué hago la salvedad ahí? Si yo hablo de resistencia, estoy hablando de una planta o que quiero controlar una planta en estadio de roseta temprano y estoy teniendo fallas de control, ¿sí? Pero nosotros sabemos que la rama negra es una especie complicada cuando pasa determinado estadio, ¿sí? O determinada altura de crecimiento y ahí se vuelve tolerante, ¿sí? Entonces tenemos problemas justamente tanto en roseta temprano como en estadios avanzados, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Veo caras de desazón, pero por ahí es por el horario, no por nada. Bien. Bueno, entramos a lo que es la parte de identificación, ¿sí? Primero, y para pasar el mal trago, gramíneas opoáceas, ¿sí? Como les decía, son difíciles de diferenciar, inclusive hay muchas que no las podemos diferenciar a nivel vegetativo. Yo acá les voy a mostrar un listado de 8 o 10 aproximadamente. A nivel país hay cientos de especies de gramíneas, ¿sí? Estos son las más comunes. Hay muchas que a nivel vegetativo se parecen, y ¿qué es lo que tenemos que hacer para identificarlas a nivel botánico? Bueno, justamente esperar a que florezcan y revisar a la lupa la inflorescencia. Ahí tenemos que ver características de las espiguillas, si son floras, florifloras. No sé si recuerdan lo que era la lema, la pálida, ahora vamos a ver un pequeño repaso y ciertas características que hacen que las podamos diferenciar justamente en ese estadio. Bueno, como para hacer un repaso rápido de la morfología de las gramíneas, ¿sí? Que son muy diferentes a las especies dicotiledóneas. Por empezar, las gramíneas tenemos una sola hoja cuando emerge, ¿sí? Que sería el coleoptile, por eso son monocotiledóneas justamente. Por debajo de la superficie lo que vamos a ver es que tenemos raíces seminales y raíces adventicias, que son los que se originan por encima de justamente lo que sería el embrión. Y a nivel aéreo, como decíamos, la primera hoja es el coleoptile, y después vamos a tener las hojas que se dividían entre lo que era la vaina y la lámina por encima, ¿sí? Y características muy importantes para diferenciarlas, en la zona, ¿sí? Entre lo que sería la lámina y la vaina hay estructuras que nos van a servir para diferenciarlas, que pueden estar no presentes, como son las aurículas, ¿sí? Que son estos pequeños apéndices justamente como que rodean a lo que sería el pseudotallo. Recuerden que en este caso, cuando la planta estaba en estadio vegetativo, teníamos el ápice abajo y era un pseudotallo o falso tallo lo que se formaba con las hojas enrolladas, ¿sí? Bien, tenemos entonces aurículas que pueden o no estar presentes y que van a variar en su tamaño, y tenemos la lígula, ¿sí? Que es otro apéndice, en general membranáceo, que puede tener también distintas formas, ¿sí? Como en este caso es una lígula membranosa, tiene aurículas. En este caso tenemos lígula membranosa, pero no tenemos aurículas. En este caso tenemos una lígula membrano-pestañosa, ¿sí? Porque en la parte de arriba fíjense que tiene todo como pelitos. Y en este último caso tenemos lígula pestañosa, ¿sí? Bien. Bueno, acá se ve algunos de los ejemplos. Hay algunas, como en este caso Echinocloa o Capín, que vamos a ver más adelante, que no tienen lígula, ¿sí? Fíjense que no tienen ni lígula ni aurícula. En este sector van a ver que la hoja por ahí tiene diferente coloración,
pero no tiene ningún tipo de apéndice o estructura. Y otra característica muy importante también en las gramíneas para lo que sería la identificación es la prefoliación. ¿Qué era la prefoliación? Bueno, cómo estaba la hoja plegada justamente antes de desplegarse, ¿sí? O cómo estaba enrollada antes de desplegarse. Tenemos varias, pero las más comunes y las que vamos a ver en las especies que hoy vamos a ver son convolutadas, cuando justamente esa hoja estaba enrollada sobre sí misma, o conduplicada, cuando se plegaba como si fueran las hojas de un libro, ¿sí? Conduplicada o plegada la podemos llegar a encontrar. Entonces, bien, para diferenciarla vamos a tener que conjugar justamente tiene o no lígula, tiene o no aurícula, la prefoliación y algunas otras características, por ejemplo, como la pubescencia o no, si tiene pelos o cuando no tenía pelos, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Labra. Bueno, y en lo que sería la inflorescencia, ¿sí? Que era lo más complicado que teníamos en las gramíneas, también es importante en algunos casos para la determinación. Recuerden que la inflorescencia típica era la espiguilla. La espiguilla está delimitada en su parte basal por las glumas, ¿sí? Y por encima vamos a tener los antecios o casillas florales, donde vamos a tener dos estructuras, ¿sí? Que serían la lema, la de mayor tamaño, y la palia, y los órganos reproductivos en sí, ¿sí? Como el ovario, ¿sí? Y todo lo que sería la parte fértil, digamos, por adentro. Pero a nosotros lo que nos va a servir para diferenciarla es justamente cómo está dispuesta esta espiguilla, si es uniflora, que quiere decir uniflora, tendría solo un antecio, o si es pluriflora, como en este caso, si tiene varios, ¿sí? Y qué más, el tipo de inflorescencia, ¿sí? Cómo van a estar dispuestas estas espiguillas sobre el raquis. En este primer caso, ¿cómo se denomina cuando están sentadas o no tienen pedicelo y están unidas directamente al raquis? Sésil, pero ¿cómo se llama esta inflorescencia? Es una espiga, ¿sí? En este caso es de rayas, es una espiga igual que sería una espiga de trigo o de cebada, ¿sí? Tenemos las espiguillas directamente unidas al raquis y no tienen pedicelo. Tenemos algunas otras, como en este caso, que sería una panoja, ¿sí? Donde las espiguillas están unidas a una ramificación del eje principal, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el eje principal, una ramificación y un pedicelo, ¿sí? O sea que están pediceladas unidas a una ramificación del eje principal. Y tenemos el último de los casos, ¿sí? Que sería un racimo, donde las espiguillas tienen pedicelo, pero directamente se unen al eje principal, ¿sí? Son los tres tipos básicos. Por suerte no tienen que dar examen, que esto no pasa más. Bien, estas son inflorescencias secundarias, y o sea que estas estructuras se van a su vez acoplando en estructuras mayores. Y bueno, acá tenemos algunos de los ejemplos, como se dio una espiga, en el caso del raigras, racimos de racimos, como sería en este caso, y panojas, ¿sí? Lo que serían panojas laxas o panojas densas en el caso superior. Bueno, entrando ya en algunas de las especies, yo les voy a mostrar varias gramíneas, no todas tienen resistencia, yo les voy a mencionar cuál sí y cuál no, pero quise ponerle dentro de los que serían las especies más importantes de verano y de invierno a nivel por lo menos de la provincia de Buenos Aires. El caso de las setarias, ¿sí? Vamos a tener dos especies de importancia, justamente, bueno, esto supongo que se acuerdan cómo estaba compuesto el nombre científico, ¿sí? De una especie, son nombres en latín. Está compuesto por el género y el epíteto específico. En este caso, setaria se denomina justamente por las setas que tiene la inflorescencia, ¿sí? Setas o pelos, ¿sí? Que son estos que se ven acá. Como bien dice acá, son especies de 30 a 60 centímetros de altura, son especies anuales, ¿sí? Que no tienen gran desarrollo, es una especie de verano. Tiene lígula pestañosa, no tiene aurículas, puede o no tener pubescencia, y en general la vamos a diferenciar fácilmente por la inflorescencia, ¿sí? Y bueno, la característica esta de que tenga, prefoliación es convolutada, ¿sí? La característica de que tenga lígula pestañosa y no aurículas va a servir para diferenciarla de algunas otras especies que vamos a ver más adelante.
Teníamos dos especies, Setaria verticillata, que es justamente la que se pega, seguramente la recordarán si fueron al campo, se le pegan los cordones, en el buzo, es imposible sacar después. Bueno, verticillata es justamente esa que se pega porque tiene pelos retorsos, ¿sí? Van como al revés, entonces uno quiere tirar y quedan pegados. Y en el caso de Setaria viridis o cola de zorro, tiene las mismas setas, pero esta no se va a pegar, ¿sí? Porque no tiene esa característica de especie. Bien, tenemos otra especie que es Panicum capillaris o Panicum. Son especies también de poco desarrollo, que no superan los 50 o 60 centímetros de altura, también es una especie anual. Tiene, como en el caso anterior, lígula pestañosa, no tiene aurículas, pero la característica que tiene, no sé si se alcanza a ver ahí, después la van a tener la presentación, miren en detalle en la compu, que ahí por ahí se ve mejor. Tiene pelos muy largos, ¿sí? En todo lo que sería la vaina, sobre todo pelos muy largos, y en las hojas también, mucha cantidad de pelos, pero sobre todo van a ver que los de la vaina son mucho más largos que los de las hojas, ¿sí? Entonces, esta característica va a ser justamente que se diferencie. Después, en cuanto a lo que serían las estructuras reproductivas, son panojas, es una panoja muy laxa, ¿sí? Nosotros la llamamos grácil, ¿sí? Porque es como delicada, y tiene colores rosados, ¿sí? Seguramente por ahí van a encontrar alguna en este momento que está terminando el ciclo, si la ven a campo es muy, muy vistosa justamente la inflorescencia. Bien, tenemos a Digitaria, ninguna de las dos que mostramos hasta ahora tiene resistencia a nivel país. Esta tercera sí, Digitaria sanguinaris o Pasto cuaresma. También, como ven acá, son plantas que no alcanzan mucho desarrollo en cuanto a nivel vegetativo, no mucho más de 40-60 centímetros de altura. También son muy pubescentes, al igual que el caso anterior, pero en este caso van a ver que la pubescencia tiene igual largo tanto en vaina como en lámina, ¿sí? Y si ustedes la tocan es muy suave, es como una felpita la hoja, ¿sí? También tiene prefoliación convolutada, o sea, arrollada sobre sí misma, y en este caso la inflorescencia son racimos de racimos, ¿sí? Muchas de las cuales a estas vulgarmente, ustedes saben que los nombres vulgares por ahí van cambiando de sitio en sitio. A estas en general se las denomina como pata de gallo o pata de gallina justamente por la forma de los racimos. Y esta, perdón, bueno, para atrás, me olvidé mencionarles, tiene lígula membranosa y no tiene aurícula, ¿sí? Después vamos a ver, yo les hice una pequeña clavecita, al menos para las de verano, ¿sí? Para que ustedes la puedan identificar. Van a ver que de las que vimos ahora, todas tienen diferentes combinaciones, ¿sí? En este caso teníamos lígula pestañosa, sin aurículas, prefoliación convolutada, tenía muchos pelos. En este caso la lígula es membranosa, o sea que ya cambió respecto del anterior. Tampoco tiene aurículas, sí tiene pelos en toda la superficie. Tenemos a Bromus catharticus o cebadilla criolla, ¿sí? Que esta es una especie que ha presentado resistencia, pero también es una especie que se utiliza mucho como forrajera, ¿sí? Pero bueno, está naturalizada en todo el país y también hay que controlarla cuando salimos de la rotación de la pastura. ¿Qué características tenemos en cebadilla? Tenemos una lígula membranosa, no tenemos aurículas, puede o no tener pubescencia, hay algunos biotipos que tienen mucha pubescencia, así sobre todo en la vaina, pubescencia corta, y hay otros que no. Pero ¿qué característica es diferencial en esta especie? Que una vez que se la acuerdan no se la olvidan más. Perdón. Sí, si se la acuerdan no se la olvidan más. La vaina es cerrada. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tratan de desplegar, o sea, tiran de la lámina y tratan de abrir la parte de la vaina, normalmente eso está superpuesto o está apoyado. En este caso está cerrado, entonces en la medida que ustedes vayan tirando van a ver que se va rajando, ¿sí? De todas las que vamos a ver es la única que tiene esta característica, ¿sí? O sea que es bien fácil de diferenciar. Y en la parte de atrás de la hoja tiene la nervadura muy marcada, ¿sí? La cara abaxial, o sea, la parte de abajo de la hoja. Pero lo más notable es lo de la vaina cerrada, ¿sí? Y lo que sería la panoja es una panoja laxa, ¿sí? También formada por espiguillas pluriflorales. Tenemos a otra Digitaria, ¿sí? Digitaria insularis o pasto amargo. Esta es una especie C4 que la van a encontrar en zonas más cálidas, ¿sí? También tiene resistencia,
pero sobre todo en la zona núcleo, ¿sí? De la provincia, del norte de la provincia de Buenos Aires hacia arriba, ¿sí? En la zona de Córdoba en general, es una especie perenne. Todas las que veníamos viendo hasta ahora eran especies anuales, bueno, en este caso es perenne, por lo cual tiene órgano de propagación vegetativa, que en este caso serían los rizomas. Eso es algo que también pueden usar para identificarlo, ¿sí? Si están en la duda, pueden descalzar la planta y ver si tiene algún órgano o no. Justamente por ser una especie perenne alcanza mucho más desarrollo, ¿sí? De 80 a 1,30 m o 1,5 m de altura. Estábamos comparando especies de medio metro con esta que puede llegar a medir casi lo que mide yo, así que tiene mucho más desarrollo, ¿sí? En cuanto a la parte vegetativa, es similar a la otra digitalia que veíamos, ¿sí? Tiene lígula membranosa, no tiene aurículas, también pubescencia, prefoliación convolutada. Hasta ahora todas vienen teniendo la misma prefoliación, pero si nosotros descalzamos esta planta vamos a ver que tiene rizoma y ahí la vamos a poder diferenciar fácilmente de la otra digitalia que era anual y por eso solo vamos a encontrar raíces, ¿sí? Y bueno, la inflorescencia también es una panoja laxa. Las espiguillas tienen pelos, por lo cual pelos de color blanco bastante largos, por lo cual toma esta coloración. Ya vamos terminando, obviamente. Uroploa panicoides también es una especie que ha presentado resistencia, también es una C4, por la cual la vamos a tener en zonas muy similares a la anterior, o sea, zonas más cálidas. Como característica de esta, de las que vamos a ver hasta ahora, es la primera que empieza a tener ese porte. ¿Se acuerdan cómo se llamaba cuando crecía como pegada al piso y no elongaba? No, no, caule es que no tiene tallo. Rastrero decumbente, ¿sí? Va creciendo como apoyada, el tallo no elonga en altura, ¿sí? Característica entonces de Uroploa, van a ver que va a ser como que va creciendo apoyada sobre el piso, por lo cual en general no gana mucho más de 10 o 15 centímetros de altura. Acá les ponía decumbente, las hojas son muy pubescentes y la característica por la cual más fácilmente se van a dar cuenta es ese borde ondulado, ¿sí? Alcanzan a ver acá como tiene todo el bordecito de la hoja, ¿sí? Bien ondulado, y es una planta muy pubescente como vemos acá. En cuanto a la inflorescencia, es una inflorescencia formada por racimos, por lo cual es bastante similar a otras que vamos a ver más adelante. Bueno, tenemos el caso de las equinocloas, ¿sí? Equinocloa cruzgali, capín o capín arroz, ¿sí? Esta es de las más fáciles de diferenciar porque no tiene ni lígula ni aurícula, ¿sí? Hay solo 2 o 3 especies, todas son del mismo género, o sea, del género de las equinocloas. Cuando vayan a ver esto, van a ver que tiene diferente color, pero no van a encontrar ninguno de los 2 apéndices, por lo cual es bastante fácil saber que estamos hablando al menos del género equinocloa, ¿sí? Bien, es una planta que puede alcanzar los 80 o 100 centímetros de altura, ¿sí? Y esto nos va a servir para diferenciarla justamente la Equinocloa cruzgali. Todo el desarrollo, inclusive el tamaño de la inflorescencia, nos va a servir para diferenciarla de la Equinocloa colona o pasto colorado, ¿sí? Que en general es una especie que alcanza mucho menor desarrollo y que el tamaño de la inflorescencia es mucho menor, ¿sí? Tiene menos cantidad de racimos y de menor longitud. Acá yo se los dejé anotado para que después lo repasen o el día de mañana, si se la encuentran en el campo, sepan dónde ir a buscar la info, ¿sí? Tiene en este caso 5 a 15 racimos de 2 a 10 centímetros de largo y en el caso de la colona de 0,7 a 3 centímetros de largo, ¿sí? También en este caso puede presentar estas manchas de color violáceo. Bien, Eleucina indica o pata de gallina, de todas las que vimos ahora es la única que tiene prefoliación conduplicada, ¿sí? O plegada. Y la lígula es membranosa, pero muy pequeñita, tampoco tiene presencia de aurículas, ¿sí? Y el porte en este caso también es decumbente, o sea que va a crecer como apoyada o postrada sobre él. Y bueno, acá tenemos las típicas inflorescencias. Bueno, esto que yo les dejaba acá es para que lo repasen porque se los pongo. Es una clave que inventé yo, ¿sí? No tiene ninguna importancia, pero por ahí les va a servir para el día de mañana cuando estén en el campo pensar cómo empezar a diferenciarlo. Así que tengo que hacer yo, bueno, en mi mente crearme algo que me sirva para ir separando. En este caso yo ponía, ¿tiene prefoliación convolutada? Bueno, va a poder ser alguna de estas. ¿Tiene conduplicada?
ya puedo sacar una. En leucina índica, ¿se acuerdan que cuando hacíamos claves dicotómicas teníamos dos propuestas, ¿sí? Si aceptábamos una, rechazábamos la otra. Bueno, en este caso yo, por ejemplo, la separé por prefoliación. Después de las que quedan me pregunto, ¿tiene presencia de lígula o no? Si tiene presencia de lígula, va a poder hacer alguna de estas. Si no tiene lígula, va a ser equinocloa, por ejemplo, en este caso. Y bueno, así podemos seguir con la lígula, si es pestañosa, si es membranosa, si tiene presencia de pelos o no. Es lo que a ustedes les sirva como para ir diferenciando, si, que justamente no tienen que escribirlo, si lo pueden ir haciendo mentalmente. Las gramíneas son difíciles, son aburridas, todas se parecen, y en general es bastante complicado diferenciarlas. Así yo traté de remarcarles las más comunes y las características principales para poder diferenciarlas, ¿sí? Ahora vamos a entrar con las dico, que afortunadamente son menos y son más fáciles justamente de separar. Toda esta información la pueden encontrar, ¿sí? Hay una página web de la Flora Argentina que es libre, es gratuita. Ahí ustedes directamente ponen, lo único que tienen que direccionarla, si tienen que poner el género o el género y la especie que están buscando, y les va a salir una ficha que se va a desplegar con todas las características, nombres, distribución en el país, y está presente para toda la República Argentina, tanto en forma online como en tomos impresos. Y tiene muy buenos esquemas y fotos. Me habían quedado algunas, esto también. Bueno, estas son fáciles, ¿sí? Son dos de las que tienen también resistencia, son los gramones o gramillas, ¿sí? Que tenemos Cynodon hirsutus o gramilla mansa. En general son plantas con lígula pestañosa que tienen mechones de pelos en la zona de las aurículas, pero no tiene aurículas. Son plantas muy pubescentes, no alcanzan mucho desarrollo en altura, y en este caso vamos a poder diferenciarlas porque Cynodon hirsutus solo tiene estolón, y en el caso de Cynodon dactylonogramón tiene tanto estolón como rizoma, ¿sí? O sea que vamos a tener dos tipos de órganos de propagación vegetativa. Ahí vamos a poder diferenciar una de dos. Bueno, queda otra que es el sordo de Alepo, ¿sí? Es el caso de resistencia que tenemos con más distribución a nivel país, ¿sí? La mayor cantidad de hectáreas, y una de las malezas justamente más complicadas porque es una maleza que alcanza gran porte, puede alcanzar el 1,5 metros, 2 metros de altura, y tiene muy buena reproducción, tanto vegetativa como reproducción sexual por semillas, ¿sí? ¿Qué característica tenemos? Bueno, en general es bastante fácil de diferenciar de las otras porque es una planta de gran tamaño, ¿sí? Las hojas son de mucho mayor longitud y más altura cuando están bien desarrolladas, tiene lígula membranosa, no tiene presencia de aurículas, y va a tener rizomas de mucho desarrollo, ¿sí? Rizomas muy grandes. Y bueno, acá tenemos la inflorescencia, que es una panoja justamente piramidal por la forma que generalmente toma, de coloración rojiza. Bueno, y esta sí es la última. También de los casos con más distribución a nivel país tenemos los raigrases, ¿sí? ¿Se acuerdan que estos, para diferenciarlos, teníamos dos? Básicamente es el anual y el perenne. ¿Cómo nos damos cuenta básicamente que es un raigras? La coloración brillante de las hojas, ¿sí? Eso es lo más característico acá. Ustedes van a ver que es una hoja que al mirar la grilla en general tiene color rojizo en la base de los macollos. Y para diferenciar si es anual o perenne, a nivel vegetativo lo vamos a hacer por la prefoliación, ¿sí? En el caso del raigras anual, la prefoliación es convolutada, y en el caso del raigras perenne es conduplicada, ¿sí? En los dos casos tenemos resistencia a herbicidas. En el caso del raigras anual, mucho más complicada, tenemos resistencias múltiples y que se han diseminado no solo en la provincia de Buenos Aires, sino que en la provincia de Entre Ríos también. Y bueno, son malezas muy complicadas en los cultivos de invierno justamente, ¿no? Bueno, una más, pero esta sí prometo que es la última. Avena fatua, a ver si me prometo bien o no. No, falta una más. Fíjense si hay cantidad de gramíneas, y todas estas tienen resistencia. Avena fatua o avena negra, si ustedes la ven a campo la van a confundir. Seguramente lo que más le va a costar diferenciar es saber si es la avena verdadera o la avena maleza, ¿sí? Porque es una planta de coloración glauca. ¿Se acuerdan qué quería decir glauco? Verde azulado, ¿sí? Eso era glauco.
No tiene aurículas, lígula membranosa muy grande, al igual que la avena cultivada, ¿sí? Va a medir 5 milímetros o más, son lígulas de gran desarrollo. ¿Y cómo diferenciamos la avena negra de la avena común? Bueno, van a ver que en el borde de la hoja va a tener toda pubescencia o cilias, ¿sí? Desde la parte basal hacia la parte de arriba. En el caso de la avena cultivada no la tenemos. Ya a nivel reproductivo, bueno, tenemos los típicos granos que son muy pubescentes y tienen esta arista justamente de color negro, que es lo que le da el nombre vulgar. Esta no tiene resistencia, la incluí por si no, es una maleza muy común, sobre todo en esta época, que es la poano o pastito de invierno. Característica de las púas, para que nunca se olviden, siempre que hablamos de este género, tiene el ápice de la hoja navicular o aquillado, ¿sí? Como la quilla de un barco. Justamente esta formita así. Si yo la quiero estirar, se va a romper, ¿sí? Porque está como plegada de esta forma. Todas las especies del género Poa tienen esta característica, ¿sí? Esta por ahí la puedo llegar a confundir con Bulgia o con alguna otra especie que es muy común en esta época también, pero esa característica me va a servir para diferenciarla de las anteriores. Yo sé que esto es muy tedioso, normalmente todas estas malezas las vemos en 2-3 meses, ¿sí? Pero bueno, es como para hacer un resumen de todo lo que serían los casos de resistencia. Bien, tenemos otra de las familias, que es la familia de las brasicáceas, que tenemos también ahí varias especies con resistencia. ¿Qué característica tenemos en las brasicáceas o crucíferas? Principal, la flor con 4 pétalos en forma de cruz, de ahí viene justamente el nombre de crucífera. A nivel reproductivo teníamos estambres tetradínamos, ¿sí? Si recuerdan, eran 4 más largos y 2 más pequeñitos. El fruto, que era un fruto cápsula dehiscente, ¿sí? En general podíamos tener los frutos alargados, que se denominaban silicua, o los frutos cortos, que se denominaban silículas, ¿sí? Recuerden, fruto largo, nombre corto, fruto corto, nombre largo, ¿sí? El corto es silícula, el largo es silicua. Bien, y en general, de las que vamos a ver ahora, van a ser todas las que tienen cotiledones acorazonados, ¿sí? Como vemos en este caso, o que tiene una mosca en la parte superior. Tenemos a Brassicarrata o nabo. Muchas de estas especies las vamos a poder diferenciar a nivel de cotiledón. Después por ahí cuando están en vegetativo van a costar, y de nuevo cuando están en flor las diferenciamos fácilmente, ¿sí? ¿Cómo hacemos para diferenciar el nabo a nivel cotiledón? Bueno, fíjense, en este caso solo tenemos la nervadura central marcada en el cotiledón, ¿sí? Ya después, cuando la hoja se empieza a desarrollar, vamos a ver que tiene pubescencia, pero poca, y esos pelos son mamelonados. ¿Qué quería decir pelos mamelonados? Que tienen como un pequeño granito o vesícula en la base, ¿sí? Y las hojas superiores van a ser abrazadoras o amplexicables. Ya después, a nivel reproductivo, van a tener las flores amarillas, ¿sí? De un amarillo bastante fuerte. Estas se las agregué porque, al igual que la anterior, también tiene resistencia, así que es la colza cultivada, que en algún momento seguramente ingresó alguna de forma ilegal, ya que en algunos otros países la colza transgénica se siembra, así en el caso nuestro no está autorizada porque justamente se puede entrecruzar con las malezas y pasar el gen de resistencia, y justamente eso pasó, de que en algún momento ha ingresado la colza transgénica al país. ¿Cómo la podemos diferenciar del nabo? La única forma es a nivel de la inflorescencia. Fíjense que en el caso del nabo maleza, los botones florales están por debajo de las flores abiertas. En cambio, en la colza es al revés, ¿sí? Los botones florales quedan por encima de las flores que están abiertas, ¿sí? Es lo único que podemos diferenciarla, porque después las hojas también son abrazadoras y tienen pelos mamelonados como en la especie anterior. Tenemos a Raphanus sativus o nabón. En este caso, fíjense que a nivel cotiledón tiene tanto la nervadura central como las laterales marcadas, o sea que ahí lo vamos a poder diferenciar fácilmente del nabo. Ya después, a nivel vegetativo, va a tener algún que otro pelo, pero esos pelos nunca son mamelonados, ¿sí? O sea que no van a tener ese granito que teníamos en el caso anterior. Y las hojas superiores tampoco son abrazadoras, son hojas que tienen directamente un pecíolo. Ya una vez que está en flor, si es mucho más fácil, van a ver las flores características de color lila o violeta.
Pero bueno, siempre se complica un poco más y tenemos varias de las mostacillas, ¿sí? Que en este caso también tienen flor amarilla, con lo cual se parecen un poco más al nabo. En todas las mostacillas que vamos a tener tenemos mucha presencia de pelo, ¿sí? O sea que ustedes la tocan y la hoja va a ser como una felpita. Esos pelos tampoco son momelonados, ¿sí? Pero mucha pubescencia. Eso va a servir para diferenciarla justamente de las que veíamos anteriormente. Cotiledones también acorazonados, solo la nervadura central marcada y por ahí, no sé si acá se alcanza a ver bien, pero en la compu lo van a ver, toda la hoja está recubierta de pelo, ¿sí? Después acá van a ver que hay diferentes mostacillas, yo acá se las dejé anotadas, si quieren para no hacerlo tan pesado, después lo repasan en el caso de que les toque diferenciarlo. Vamos a tener varias mostacillas y justamente se van a diferenciar entre ellas por la cantidad de lóbulos o segmentos que tengan en forma lateral, ¿sí? Todas van a ser muy pubescentes, pero justamente ese número o pares de lóbulos van a servir para diferenciarlas entre ellas. En cuanto a las flores, son amarillas, como en el caso del nabo, pero son de menor tamaño y de un amarillo más pálido. Bueno, ahí les dejaba cómo diferenciarlas justamente por los cotiledones, nervadura central y laterales marcadas en nabón, solo la central en nabo, en mostacilla, acá perdón, solo la central. Pero estas dos que podrían confundirse, tenemos pelos mamelonados en el nabo que no los teníamos en la mostacilla. Bueno, asteráceas o compuestas, como les decía, teníamos, bueno, lo elemental de esta familia es que la inflorescencia está dada por un capítulo, ¿sí? No son flores simples, sino que tenemos varios tipos de flores que están insertas sobre un receptáculo y que tienen también brácteas en la parte basal. Como les decía, tenemos brácteas que van a ser de diferente tipo, eso va a servir para diferenciarlas. Y también las semillas tienen presencia de papus. Recuerdan que el papus podía ser formado por pelos, pajitas, cerdas, escamas. Eso va a hacer justamente que la semilla pueda diseminarse fácilmente a través del viento, sobre todo. Acá les dejé este trabajo, que es un trabajo que realizamos en una caracterización morfológica comparando 4 especies de conisas justamente que están presentes en el sudeste. Yo de ahí saqué las fotos, pero bueno, les dejé la cita por si quieren mirarlo. Las dos que tenemos con resistencia a nivel país son Conisa bonariensis y Conisa sumatrensis. Si bien tienen diferencia, ¿sí?, en lo que sería la forma de los cotiledones, como se ve acá, las plántulas son muy chiquitas, por lo cual a campo es muy difícil de diferenciar. Ya sí, en estadio vegetativo vamos a tener algunas características más. En general la Conisa sumatrensis es de un verde más alimonado, un verde más claro, la hoja es más ancha, ¿sí? Y en Conisa bonariensis es de un verde más glauco, un verde más azulado, y la hoja en general es más angosta. En los dos casos vamos a tener dientes, ¿sí?, en el borde de la hoja. Acá les dejaba la comparación que hicimos en cuanto al color. Igual en estadio vegetativo suelen confundirse, ¿sí? El que no tiene hecho el ojo a campo a veces es difícil diferenciar. Bueno, acá se ve la forma de la hoja, fíjense en sumatrensis un poco más ancha que en bonariensis. Y ya a nivel reproductivo vamos a poder diferenciarlas de nuevo fácilmente, porque en el caso de bonariensis el papus es de color blanco, en cambio en sumatrensis el papus es de color amarronado, ¿sí? Y la inflorescencia también es diferente. En el caso de bonariensis el eje principal en general crece menos que los ejes laterales, y en sumatrensis no, es una inflorescencia de tipo piramidal, ¿sí? Pero bueno, en general no deberíamos querer o poder diferenciarlas en estadio reproductivo, porque si la planta llegó a este estadio, ¿qué pasó en el campo? Ya hizo el daño que tenía que hacer, ¿sí? Ya produjo semillas, ya compitió con el cultivo, ya tomó agua, ¿sí? Por lo cual es importante poder, ¿por qué identificarla antes? Porque voy a querer saber con qué la mato, ¿sí? En general, si tenemos o podemos utilizar un herbicida total, como sería el glifosato, si herbicida que controla muchas especies, sería muy fácil, pero justamente todas estas que estamos nombrando tienen resistencia al glifosato. Entonces voy a tener que empezar a buscar otro principio activo. Y ahí es donde viene la importancia de saber diferenciar con qué especie estoy trabajando, ¿sí? O a veces les va a pasar que por ahí van a querer utilizar algún activo para el cual la maleza no está registrada, ¿sí? En los marbetes les va a decir controla tal, tal y tal. Si la maleza no está registrada y no anduvo bien el producto, ustedes después no van a poder hacer ningún tipo de reclamo, ¿sí? Con lo cual ahí viene la importancia de poder determinar justamente con qué especie estamos teniendo problemas acá. Bien,
Y la última de las especies con resistencia es las amarantáceas, donde vamos a tener los yuyos colorados, ¿sí? Son especies en general de hojas simples, alternas, y en cuanto a la parte reproductiva son especies monoicas, o sea que tienen tanto flores femeninas como masculinas, pero en general en la misma planta. Pero vamos a ver que entre las dos especies que vemos, justamente una es monoica y otra es dioica, y eso nos va a servir para diferenciarlas, ¿sí? Tenemos a amaranthus híbridos, que es lo mismo que decir amaranthus pitensis, es el yuyo colorado normal o común que siempre tuvimos en Argentina. Es de hecho la primera especie que tuvo resistencia en el año 96. En ese caso la resistencia era ALS, pero ¿por qué no trascendió? Porque justamente ese año entró el glifosato al mercado, ¿sí? Junto con la soja RR. Aplicaron glifosato y nos olvidamos del yuyo colorado resistente, que ahora ha desarrollado también resistencia al glifosato y se empieza a hacer un poco más problemático, ¿sí? Semillas en general de cualquiera de los dos amarantos que vamos a ver, tanto el híbrido como el palmeri, son negras, ¿sí? Semillas lenticulares o similares a lo que sería una lenteja de color brilloso. A nivel de plántula tenemos cotiledones alargados, ¿sí? Y las hojas que son simples de borde entero y que pueden llegar a tener un mucrón o una pequeña espinita en la parte superior, ¿sí? Acá. Son especies C4, al igual que el amaranthus palmeri, por lo cual crecen muy rápido, ¿sí? Que el metabolismo C4 en general es más eficiente que el metabolismo C3, por lo cual pueden crecer 3, 4 o 5 más centímetros por día. Y son especies que alcanzan el 1,5 metros o más de altura, ¿sí? Tenemos también amaranthus palmeri, ¿sí? Fíjense que a nivel vegetativo son muy similares y el anterior. De hecho, nosotros hemos trabajado en esta especie. Yo no me animo a identificarlas a nivel vegetativo, siempre lo hacemos a nivel reproductivo. En general van a encontrar que algunas personas, bueno, no sé si lo tengo acá, algunas personas citan esto, que el largo del pecíolo sobrepasa al largo de la lámina. Esto lo hemos visto tanto en pitensis como en palmeri, por lo cual yo no les recomendaría que lo identifiquen por esto. Hay pequeñas diferencias en cuanto a la forma de la semilla, pero tampoco es muy diferencial. Pero sí lo que vamos a encontrar en amaranthus palmeri es que tenemos inflorescencias femeninas y inflorescencias masculinas en plantas separadas, ¿sí? O sea que son plantas dioicas. Vamos a encontrar individuos que van a ser hembra y individuos que van a ser macho. Y la diferenciación justamente está en que la inflorescencia femenina es espinosa al tacto. Esta espinosa no la puedo hacer así, ¿sí? No es que el amaranthus común, si ustedes hacen así, le pincha un poquito, pero lo pueden apretar. En este caso tiene espinas muy gruesas, por lo cual no pueden sostenerlo si quisieran. En cambio, la inflorescencia masculina es mucho más suave el tacto, y fíjense que entre sí son bastante diferentes, ¿sí? O sea que si a nivel reproductivo vemos este dimorfismo entre plantas, en este caso solo encontraríamos semillas y no encontraríamos anteras o polen, ¿sí? Porque solo vamos a tener inflorescencias masculinas, y en este caso solo tendríamos polen, pero no tendríamos ninguna semilla, ¿sí? Por lo cual, ¿qué es lo que recomendamos? Si ustedes ven una planta, lo primero que pueden hacer es, si esta inflorescencia la sacuden, enseguida van a caer las semillitas. Si encontraron semillas, busquen alguna antera, ¿sí? O la parte masculina. Si están las dos en la misma inflorescencia, este es el pitensis. Si no, es el palmeri, y ahí están en problemas porque justamente yo les dejé la lista acá, pero fíjense a todos los principios activos que tiene resistencia. Como les comentaba hoy, es una especie que ingresó de Estados Unidos. En algunos sectores es común que importen maquinaria, a veces usada. En este caso se cree que ingresó con una sembradora, ¿sí? Que ya venía contaminada de Estados Unidos con algunas semillas, y bueno, así ingresó en la zona norte de Córdoba. En el año 2016 nos llamaron de un campo en Lobería, o sea, al sudeste de la provincia de Buenos Aires, para ver si verificábamos que era esta especie. Justamente fue positivo, sí, tuvimos confirmación, y lo que nos comentaba el señor es que, el dueño del campo, es que había traído las máquinas cosechadoras de Córdoba el año anterior. ¿Sí? Ustedes saben que es muy común cuando larga la cosecha de fina, ¿sí? De grano fino, que empiecen a cosechar más al norte, justamente por la temperatura, y las máquinas después van bajando siguiendo el orden de maduración. Bueno, no hay ningún tipo de control, en general no se hace limpieza de esas cosechadoras, y es justamente un gran mecanismo de dispersión de semillas.
Justamente el año pasado realizamos una tesis de grado, si googlean por ahí máquinas cosechadoras, semillas o algo así, van a encontrar un trabajito que hicimos donde muestreábamos diferentes máquinas que ingresaban desde el norte antes de que empiecen a cosechar plantas en el sureste, y bueno, justamente registramos la cantidad de semillas que traían, algunas más de 5.000 o 7.000 semillas de malezas del norte, que justamente cuando empieza a cosechar, en las primeras tiradas de la cola de la máquina van a empezar a aparecer esos manchones, ¿sí? Bien. Ya lo pasamos. Bueno, afortunadamente era la última. Si me dejan volver a la primera, les muestro ahí, les va a quedar mi mail, por si quieren comunicarme. No me van a invitar a dar más clases porque lo sé aburrido, pero por lo menos me pueden, si tienen algún contacto, me pueden escribir. Y ahí les dejo también, en la parte de abajo tenemos un Instagram de malezas que se llama Malezas FCA Balcarce, donde generalmente subimos fotos, o por ahí si alguien tiene alguna planta o alguna consulta, nos la mandan y tratamos de responderla, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecerle a los disertantes que han venido a visitarnos hoy. Hemos llegado al fin de este seminario, el seminario de malezas, el seminario que hemos realizado en este cuatrimestre. Recuerden de realizar el informe, tienen tiempo más o menos hasta agosto, vamos a ir avisándoles igual. En las redes sociales, en Instagram principalmente, está el link para que puedan entrar a las diapositivas, así poder realizar los informes, y en YouTube estamos subiendo todas las charlas. También vamos a subir esta charla a diapositiva a la noche, así que ya pueden empezar a realizarlo. Y ahora sí los aviso para los siguientes eventos. La semana que viene tenemos una charla sobre armado del currículum vitae. Vayan asistiendo, vayan armando y pensando un poco en el currículum, que es algo muy importante y que llega uno al final de la carrera y tiene que sortear este obstáculo y desarrollarlo todo, y es medio complicado. Y también el 10 y 11 una charla sobre qué? Sí, eso sí. Perdón. Y el otro es armado de currículum vitae. El 11 es armado de currículum vitae y el 10 y 11 armado de tesis. Ahí está, lo hice muy bien. Así que bueno, nada, gracias por haber venido, gracias por quedarse hasta acá y nos vemos en el pasillo. Uy, quilombo, me metí en la fecha. Pero claro, con todas las fechas, el 10 y el 8. Me salvaste las papas con el cargador, ¿eh? Para.